En el otro encuentro hicimos una introducción de por qué nuestro bautismo de alguna manera nos da la misión de ser profetas, sacerdotes y reyes y nos impulsa a todo esto que es el voluntariado, que es ni más ni menos construir el reino en las realidades cotidianas, ¿no es cierto? Hoy vamos a seguir con el voluntario y el voluntariado. Vamos a decir algunas cosas que pueden ser, parecen obvias, pero bueno, las vamos a recordar. Y bueno, el sueño mío es, como entre el tercer encuentro y el último hay un espacio bastante grande de tiempo, con las herramientas que vamos dando, a mí me encantaría, pero no es, o sea, no tengo poder de obligar a nadie porque esto es totalmente voluntario. Si quisieran hacer un programa, un plan de algún voluntariado que se les ocurra chiquito, con lo cual me lo mandarían y lo podríamos, digamos, ver entre todos, si les gusta, si quieren, porque es una forma de aprender, aprender cosas en la práctica, poniendo en común, aunque ese voluntariado o ese proyecto no se lleve nunca a cabo, pero lo podemos poner en práctica, para lo cual hay que detectar alguna necesidad del medio en que estoy inmerso. Hay que decir qué puedo hacer, qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer y cómo puedo articular con el Estado, por ejemplo, en ese voluntariado. O quién me puede ayudar, qué recursos tengo, a dónde podría, si es un, puedo poner también dinero que hace falta invertir, a quién le pediría esos recursos. Bueno, pueden hacerlo, en realidad es contestar preguntas sencillas. Cuando uno planifica, se complican a veces las cosas, pero es muy sencillo. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? O sea, ¿con qué herramientas? O sea, ¿qué es lo que quiero? Y bueno, ¿y cuál es mi objetivo final y todo lo demás? Si les gusta la idea, tenemos como un mes para hacer eso. Así que es como hacer algo en la práctica. Bueno, ahora voy a compartir el PowerPoint que preparé. Acuérdense que todos los materiales yo se los puedo mandar a los que quieran, porque el sueño también de uno es que lo repliquen en los lugares donde están, porque estoy absolutamente convencida que cualquier catequista, cualquier hermano de la orden puede hacer esto, volver a hacerlo en su capilla, en su fraternidad, en donde gusten. Así que bueno, voy a compartir pantalla con el PowerPoint. A ver, acá está. Compartir. Díganme si se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno, entonces Sí, Ceci, lo estamos bueno, viendo. en este Sí, encuentro vamos a ver el voluntariado y el voluntario. Entonces vamos a ver, bueno, la primera sería, bueno, ay, se me fue de, bueno, primero, ¿qué es lo que no es el voluntariado? El voluntariado no es una forma de explotación de ninguna persona, eh, considerando que muchas veces hay personas que hacen cosas en forma de altruista, voluntaria, y hay alguien que se aprovecha de ellas y las toma como empleados no remunerados. Eso no es voluntariado, ¿no es cierto? Tampoco es una oportunidad para emplear el tiempo libre o hacer las cosas cuando tengo ganas y cuando tengo tiempo, sino es un con verdadero compromiso. Y tampoco es una forma de protagonismo social. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces cuando uno ha caminado con muchas ONG, se da cuenta que muchas veces no corresponde la propaganda o la publicidad que se da de esas organizaciones con lo que realmente el servicio que prestan. Y para esto basta un botón, basta entrar en las páginas web, pedir una ayuda y resulta que a uno nunca nadie le contestan. Entonces, bueno, eso es una especie de protagonismo social que en realidad no es un servicio eficaz ni que se esté realizando. El voluntariado sí es la opción
del bautizado por el bien común. Acuérdense que les comenté que en las promesas del bautismo, y cuando las renovamos en Pascua o las renovamos en la confirmación, hacemos una opción por el bien común en vez del bien individual. También es la expresión organizada de la solidaridad individual. Todos podemos ser sensibles, solidarios, pero creemos y desde siempre se cree que cuando uno se junta con otras personas, las cosas se hacen mejor. Y también es un servicio al crecimiento en la dignidad del próximo y del lejano, que somos todos hermanos. O sea, la finalidad última del voluntariado es que el otro crezca y se le restituya su dignidad de ser humano, imagen y semejanza de Dios. Bueno, el voluntariado también es una convicción. ¿Por qué? Y una decisión. ¿Por qué una convicción y una decisión? Porque parte de la base de que se obtienen mejores trabajos, mejores frutos cuando trabajamos juntos. Entonces acá hay un viejo dicho, que nunca se sabe si son árabes, chinos o de dónde, que dice, si quieres llegar rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina en grupo. O sea, eso es, por eso uno para ser voluntario y juntarse con alguien a trabajar por el bien común tiene que estar convencido de que las cosas se hacen mejor en grupo. No siempre es así, pero como regla principal o como idea principal es así porque muchas instituciones, empezando por la iglesia, trabajamos en grupo, ¿no es cierto? Y desde hace bastante. Eh, bueno, ¿quiénes son los actores del voluntariado? Si vieron el video del Papa, tenemos varios personas que intervienen en la acción voluntaria, organizada. El voluntario, la organización, los destinatarios de la ayuda y las leyes y disposiciones que promueven la defensa de los derechos humanos. Hoy vamos a hablar del voluntario y de la organización y un poco de los destinatarios de la ayuda, que son aquellas personas mal llamadas, por lo menos donde yo vivo, no se las quiere llamar asistidas, son hermanos. O sea, desde que el Papa escribió la encíclica Fratelli Tutti, no tenemos ningún derecho a llamar ni asistido, ni socorrido, ni qué sé yo. Somos todos hermanos y ahora después vamos a explicitar un poco más esto. Después vamos a hablar de las administraciones y de las leyes. Bueno, tenemos que recordar que el voluntariado, porque a veces nos pensamos que las cosas empiezan con nosotros, tenemos que acordarnos que la iglesia viene caminando hace mucho y que con el diaconado empezaron lo que podríamos decir los primeros servidores organizados, ¿no es cierto? Acuérdense que el diaconado se instituyó porque había que solucionar el tema de la asistencia a las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, y que eso no le quitaba tiempo a los apóstoles para la predicación. Entonces, la iglesia siempre ha tenido la fase social y la ha ido organizando. Es más, la iglesia se ha adelantado por la sensibilidad social de todos sus integrantes, que son discípulos, seguidores de Jesús, a cosas que después han emprendido los estados. Y para no extenderme, bueno, siempre educación y salud son los ejemplos, pero dos ejemplos que son muy, a ver, paradigmáticos, o sea, que nos dan un modelo, pero que podríamos tener una enciclopedia de todos estos santos que han empezado a hacer cosas por los demás y que después los estados los han tomado, son San José de Calasanz y San Juan Bautista Scalabrini. San José de ambos dos franciscanos, o sea, de la familia franciscana, pero después crearon organizaciones, órdenes al servicio. San José de Calasanz al servicio de la educación primaria y gratuita en España, y que cuando uno va, mis hijos se educaron en la primaria en escuelas públicas, cuando en las escuelas públicas ponen la cartelera,
el día de San José de Calasanz se celebra como día de la escuela pública, porque digamos, el que fue el que primero, el pionero fue San José de Calasanz, y está como fecha de calendario de la escuela laica. O sea, fíjense cómo eso yo lo aprendí llevando a los chicos al colegio, ¿no es cierto? Y San Juan Bautista Scalabrini, que fundó la Orden de los Escalabrinianos para promover la ayuda a los que se iban de sus países, de Italia principalmente, los emigrantes. Sin embargo, tiene una beta desconocida o poco conocida, que es al servicio de la integración de los sordomudos y de la catequesis de los sordomudos. Entonces, fíjense, eso ya está incorporado, y esto también lo aprendí en la escuela, porque una vez una maestra que era atea le dio un discurso sobre la integración de las personas con discapacidad cuando yo llevaba a mis hijos al colegio. Y ella dijo, le debemos a la iglesia la integración de los sordomudos y de todos los tipos de discapacidad. Siendo ella, en la charla cotidiana, porque yo era de la cooperadora, así que me dice, yo soy atea, pero eso hay que reconocerse aparte social a la iglesia. Así que y por último, la otra cosa linda que les quiero contar es el compromiso. ¿Cómo? Eh, Otra cosa linda de nuestra historia patria de la provincia de la Asunción es el compromiso con la educación de los conventos franciscanos del Río de la Plata. Eso alguna vez lo conté en alguna charla, que es que eh, tenían dos obligaciones los conventos. Ustedes saben que los primeros que estuvieron fueron los menores, ¿no es cierto?, en el Río de la Plata. Tenían dos obligaciones, si no, no podían participar en los capítulos. ¿Cuáles eran las dos obligaciones? La adoración al Santísimo, esa era una, pero la otra era tener el colegio de primeras letras en el convento. Si los frailes se comprobaba que no habían hecho, por ejemplo, el convento de Catamarca, donde Esquiú fue maestro, si se comprobaba que no habían atendido esa necesidad, no podían votar en el capítulo electivo. Fíjense qué lectura podemos hacer de ese compromiso con la educación, ¿no es cierto? Bueno, eso para ponernos en autos de cómo es el compromiso social, que siempre, con sus luces y sus sombras, siempre ha existido. Dos modos de ser voluntarios, y esto de alguna manera corresponde también a un pequeño conflicto, para variar, que tuvimos acá en Cáritas, en mi zona. Una forma de ser voluntario, que lamentablemente es una de las sombras que tenemos actualmente en muchos lados, no digo que todos, es, por un lado, se trabaja en equipo, pero ese trabajar en equipo muchas veces no tiene gestos de cercanía con las personas que son, que vienen a buscar ayuda. O sea, se los atiende como de alguna manera burocráticamente, y muchas veces, sobre todo nuestro actual pastor, se la pasa pidiéndole a los voluntarios que por favor no pongan un muro, ni un escritorio, ni un aparador entre el que viene a pedir ayuda y el que es el voluntario, sino que todos tengamos la cercanía del hermano. Los voluntariados muchas veces priorizan los aspectos, lamentablemente, los aspectos administrativos por encima de los humanos, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchas veces, en vez de acordarse del nombre de la persona que llega, le piden el documento, cosa que tendría que estar prohibidísima, pero sigue pasando. Esto lo digo sabiendo que no es siempre igual esto, ni que todo, pero tenemos que tener gestos de conversión. El equipo tiene que ser un equipo humano que trate humanamente a todos los que llegan, ¿no es cierto? Lo cual no descalifica el trabajar en equipo. Lo que estoy tratando es de recordar que tenemos que mejorar, ¿no es cierto? El voluntario también
puede ser otra forma de ser voluntario, es que está en modo solidario todo el tiempo, aunque una parte de su tiempo de la semana lo dedique a la organización. Es un buen samaritano asociado a otros voluntarios que todos sienten en su corazón el ser como el buen samaritano, ¿no es cierto? Y acá hay una pregunta que les dejo picando. ¿Se puede ser voluntario sin tener tiempo disponible? Bueno, eso lo podemos pensar. Los modelos, ¿por qué lo traigo como que esto viene de un conflicto? Justo estábamos en San Juan el año pasado en la misión y justo me llegó el documento por el cual un grupo de sacerdotes que trabajan comprometidos con las cáritas, pero trabajan en las villas de la ciudad de Buenos Aires, habían hecho un documento criticando o cuestionando el voluntariado de Cáritas. Eso, ¿qué pasó? Ese documento que fue muy fuerte y cayó bastante mal porque de alguna manera después, por suerte, pudimos hacer digamos, una charla, dialogar, mirarnos en la cara, ir a comer a la iglesia de la villa, invitados. No era para mal de ninguno, sino para bien de todos, como dice el Martín Fierro. Los sacerdotes pedían o mostraban el modelo que ellos tienen, donde todos en la villa o todos los servidores de la parroquia son voluntarios. ¿Me explico? No hay una oficina de Cáritas. ¿Me explico? Entonces, era imposible que vinieran. ¿Por qué surgió esto? Porque se los invitaba a las reuniones y no venían nunca. Entonces, esto generó este diálogo. En la parroquia Madre del Pueblo, por ejemplo, en la parroquia Fátima o en la parroquia San Francisco, todos ayudamos. Y el mismo que ayuda es asistido. ¿Me explico? O sea, es ayudado. O sea que no hay ese límite de la burocracia. Sin embargo, también lo que quedó de ese diálogo y de esa interpelación, también quedó como que a veces hay que organizar la ayuda y que no está mal organizar la ayuda, siempre y cuando hagamos lo que dije antes, que todos tengamos gestos solidarios y que no nos separemos de los que estamos, que no los veamos como en la vereda de enfrente, que no hagamos algo que también se percibe mucho en el voluntariado y en muchos temas de iglesia, en los equipos de liturgia, en los coros. Yo y ustedes, no, somos todos un nosotros. Entonces esos modelos los traigo como algo que pasó, que se solucionó, y bueno, cada uno sigue caminando con lo que cree que es lo que corresponde. Así que los dos modelos son locales, los traigo a colación porque de alguna manera ninguno se contrapone con el otro, ¿no es cierto? Supóngase, en la iglesia del barrio Richardelli hay un montón de servicios que se hacen por gente especializada, pero no hay una oficina de Cáritas como hay en las parroquias tradicionales. Bueno, vamos al otro. Perfil del voluntario para integrar un servicio de voluntariado. Primero tiene que saber sus motivaciones, o sea, tiene que tener claro por qué se va a adherir o se va a comprometer con un grupo, porque no todos o es un aprendizaje trabajar en grupo. La regla de oro de cualquier persona que se integra a un grupo, no solo el voluntariado, es el conocerse a uno mismo y la humildad. O sea, esas dos cosas sirven para emprender cualquier tarea en la iglesia, en la escuela, en un trabajo, cualquier cosa. Conócete a ti mismo y humildad. Eso, inclusive, el conócete a ti mismo es un tema que manejan los líderes. O sea, cuando se hace liderazgo, pero para empresas, lo primero que se les trata de hacer entender es que uno tiene que conocerse a sí mismo, sus fortalezas y sus debilidades.
qué es lo que quiere, o sea, hacer la filosofía, volver un poco a la filosofía de los griegos. Después, aptitudes. Aptitudes son condiciones físicas, morales y psicológicas sanas para poder colaborar en el servicio. Cuando digo sanas, estoy hablando de personas que tengan un mínimo de madurez existencial, que ahora lo vamos, lo de los temas sanos lo vamos a ver en el test de la humildad, pero eso define, ese test define lo que es la salud emocional, psicoespiritual, etcétera, etcétera. No es solamente la humildad algo moral, disponibilidad de tiempo para la organización sin descuidar que todo el tiempo se es voluntario. Y acá me viene a la memoria los voluntarios de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos. Ellos, si bien se reúnen varias veces a la semana, ellos están dispuestos a hacerse cargo de la persona que pide ayuda en el momento que sea, a la madrugada, por ejemplo. O sea, cuando hay un compañero que está pasando una crisis, cuando no puede controlar su abstinencia o qué sé yo, siempre tiene algún referente al cual llamar. O sea que son voluntarios en tiempo completo y voluntarios de verdad porque Alcohólicos Anónimos, Narcóticos, nadie recibe un centavo por lo que hace. Sigamos. Eh, Después, sigamos con las aptitudes. Bueno, dijimos madurez humana, formación cristiana para servir al hombre desde una mirada de fe, disposición interior para formarse permanentemente y cambiar, y disposición, como dije antes, para trabajar en equipo. La fe, nosotros ahora estamos viendo un voluntariado desde la fe. Por eso a veces nos choca un poco cuando nos dicen la Cáritas no es una ONG. Cuando viene la bajada de línea de que no es una ONG, se refieren a que, además de otras cosas, entre las ONG digamos, del mundo, por decir una forma, trabajan por convicciones, por un humanismo, hasta personas que son ateas, está todo bien, o sea, no hay ningún problema en darse la mano con gente que no cree, pero al decir formación cristiana es que nosotros desde donde estemos promoviendo un voluntariado tenemos que tener una mirada cristiana desde nuestro bautismo, basada fundamentalmente en el Evangelio, en lo que enseñó Jesús y en lo que enseñaron los apóstoles y los primeros padres apostólicos. Después, tiene que haber, en la madurez está la disposición para formarse y cambiar. O sea, la conversión permanente, decimos nosotros, ¿no es cierto? Eso es el que no puede cambiar, el que está encerrado. Acuérdense eso que el Papa también siempre nos lo refriega. Acá se hizo siempre así. O sea, y eso es lo que ha esterilizado muchísimas vocaciones, muchísimos carismas y la gente lamentablemente se ha perdido mucha riqueza por esa forma de no cambiar. Bueno, y ahora no le pido, ¿pueden leerlo alguno el test de humildad, Enrique? Bueno, lo leo yo. Precisamente lo que decía es que el test de humildad, Ahora estoy aquí, Ceci. ¿lo podés Estaba, leer? sí, te lo Se leo. lee, dale. Estoy pendiente de ser el centro de todo y tomo muy a mal cuando no me tienen en cuenta. Trato bien a las personas que se cruzan por mi camino. Agradezco lo bueno que recibo. Pido consejos. Valoramos a las personas por lo que son independientemente de su condición social, sexo, color de piel. Soy accesible hacia los demás o pongo obstáculos para compartir mi tiempo,
mis talentos, mis conocimientos. Reconozco que puedo hacer algunas cosas y otras no. Tengo la tentación de la omnipotencia de querer solucionar todo. Pienso que solamente yo puedo hacer bien las cosas. Tengo confianza en los demás o los veo como una amenaza. Soy capaz de reconocer cuando alguna, cuando alguien, no, cuando alguno, cuando algo me equivoco y si he lastimado a alguien, ¿puedo pedir perdón con rapidez? Y abajo dice, cuando la ciencia descubra el centro del universo, muchas personas se molestarán por darse cuenta de que no son ellas. Bu- Bueno, si ustedes leen pacientemente esta especie de examen de conciencia, verán que en la medida que uno avanza en poder luchar contra el ego, que es hasta el último día de nuestra vida estaremos luchando contra el ego, se facilitan mucho las cosas. Es un ideal, pero en el caminar, en los equipos y en los grupos, el que se propone, digamos, poner en práctica, porque la humildad es una flor que se marchita rápido, uno nunca, nunca, nunca va a poder llegar al máximo de humildad, ¿no es cierto? Pero en estos gestos uno puede reconocer cómo va con este tema, porque yo diría que es la piedra basal de cualquier vocación y no solamente, digamos, en la vida de fe y en los grupos, en las fraternidades y en los voluntariados, sino en todo. Así que bueno, esta es una propuesta como para cimentar un buen voluntariado. Bueno, el perfil, o sea, las actitudes, unas son las condiciones, digamos, humanas, antropológicas, por decirla, y estas son las actitudes. Primero, como la visión es cristiana, tenemos el amor entendido como aceptación y respeto por otros. En principio, los otros voluntarios del equipo y a los que uno sirve. O sea, el amor ágape. El amor ágape, si ustedes ven la carta del Papa Benedicto sobre la caridad, ahí lo define muy bien, todos los tipos de amor. El amor ágape vendría a ser el que Dios tiene por nosotros. Dios nos ama incondicionalmente y no podemos hacer ningún mérito para que Dios nos ame porque nos ama por lo que somos. No vamos a, o sea, de ahí, por más, sí, uno tiene que demostrar ese amor que Dios nos tiene en obras, pero es un amor incondicional que nosotros tendríamos que tomar como modelo para amar a los demás. De ahí nace el amor a aquellas personas que no lo merecen, ¿no es cierto? Que supuestamente no lo merecerían porque son, digamos, vamos a usar los términos que se usan en los informativos, la escoria de la sociedad. Bueno, a esos hay que amarlos con amor desinteresado y pensar siempre que no tenemos que cerrar las puertas que Dios nunca cierra. O sea, Dios siempre nos va a dejar una puerta abierta para que nosotros se la abramos. O sea, como también dicen los papas, el único que puede cerrar el amor misericordioso de Dios es el hombre mismo, lo cual es una paradoja. Pero bueno, es un amor no sensible. O sea, ¿por qué no es sensible? Porque no me fijo, por ser amor ágape, no me fijo si me gusta o no me gusta la persona. Entonces yo tengo esa disposición porque aparte el amor muchas veces creemos que es algo sensible, me tiene que gustar o no me tiene que gustar. No, lo tengo que aceptar como se acepta un hermano. Un hermano es una persona que yo acepto por ser hijo de Dios y tener dignidad. En cambio, un amigo es otra cosa, es un hermano que yo lo elijo y confío y lo trato de distinta manera y ustedes lo pueden ver en Jesús, para el cual había algunos preferidos, ¿no es cierto? Porque él se confiaba y es una cosa muy humana
tener el corazón en la misma sintonía de algunos otros hermanos. Discreción, acogida, amabilidad, opción por los frágiles y, por supuesto, eso también lo vamos a ver en el otro encuentro, voto solemne. Con esto quiero decir algo, voto solemne. Ustedes saben que el voto solemne es como un compromiso de comunicación, porque las instituciones fallan hoy en día por la falta de comunicación entre sus participantes. Y acá, de alguna manera, esto de la comunicación, aunque a ustedes les parezca mentira, está íntimamente relacionado con el tema de la humildad, con el tema de sentirse parte necesaria, porque ser humilde no es decir yo no sirvo para nada, eso no es ser humildad. Ser humilde es reconocer que a uno Dios le dio talentos y que esos talentos lo tiene que poner al servicio de la comunidad. Entonces, la comunicación forma parte del sentirse parte de alguien, de alguna institución, de algún grupo, y que uno tiene que pasar la información para que ese grupo funcione. Y me gusta tomar como ejemplo la biología. O sea, ¿por qué? Porque en el ser humano y en cualquier cuerpo biológicamente organizado que no esté muerto, o sea, que esté vivo, todo lo interno se comunica instantáneamente. O sea, por ser un ente biológico que mantiene una salud. ¿Qué pasa? Nosotros, por tener libertad, decidimos comunicar o no comunicar. Y eso lo estamos padeciendo todos. Lo padecemos en las familias, lo padecemos en los conventos, el superior que no sabe dónde está el hermano, dónde se fue, el hermano que no sabe dónde está el superior porque por ahí se fue de viaje y ni avisó. O sea, todo ese tipo de cosas crean un malestar y cuanto más cuando tenemos un servicio. Bueno, falta poco para terminar. ¿Se pueden aprender las actitudes? Sí, por lo que dijimos de la conversión, podemos convertirnos. El primer ejemplo, San Francisco. Cuando estaba en pecado me era amargo ver leprosos. Eso, después que Francisco se convierte, hace el proceso de conversión, entonces acepta ir a ver a los leprosos y sus primeros compañeros hacen lo mismo. O sea, Francisco es el patrono de muchos voluntariados. No sé si ustedes lo saben, pero los voluntarios hospitalarios de Buenos Aires, las Damas Rosas, hacen una misa todo el día de las enfermeras. Hay varios días de la enfermera, pero eso me acuerdo que es en diciembre para homenajear a San Francisco de Asís. Y San Pedro Claver, que es el patrono de las misiones, uno de los patrones de las misiones que creó una congregación, no le gustaban los negros. O sea, él llegó de España y desembarcó en Cartagena de Indias y no le gustaban y no le gustaban y al final le gustaron. O sea, no los aceptaba. O sea que todo lo que son actitudes se pueden cambiar con la gracia y con el trabajo personal, con la ayuda. ¿Y qué recibimos a cambio de este cambio, de esta forma de poder hacer ese cambiar el chip? Bueno, el crecimiento y la maduración personal. O sea, esa es la devolución que nos hace el poder cambiar, ser más maduros. Eh, Ahora vamos a hablar 2 minutos del destinatario de la ayuda. El destinatario de la ayuda es ese hermano el cual tiene una carencia, que puede ser cualquier tipo de carencia, desde salud, desde alimentación, de todo lo que pueda aparecer en el camino de su vida. Soledad, en este momento la soledad, pero siempre tenemos que tener en cuenta que es tierra sagrada. ¿Qué quiere decir que es tierra sagrada? Que uno no tiene que invadir al hermano, no tiene que, de alguna manera, tiene que ser muy respetuoso de su intimidad, muy respetuoso de su ayuda, muy respetuoso por ejemplo, en cosas concretas, de sus silencios y de su locuacidad, por ejemplo. Y no
tratar de cambiarlo. O sea, hay un error. El otro día no, no el cardenal, el arzobispo contó una anécdota porque García Cuerva se maneja todo con anécdotas, ¿no? De su vida. Y él contó que él no es de la pastoral hospitalaria, de la pastoral de la salud, sino de la carcelaria. Sin embargo, ha visitado enfermos toda su vida. Y entonces una vez un enfermo que él fue a visitar le dice así, en confianza, ay, qué suerte que viniste, ya era cura, obvio, en Río Gallego, qué suerte que, creo que era de Río Gallego, obispo, pero no me acuerdo, bueno, qué suerte que viniste, así recién se van, menos mal que viniste, así se acaban de ir los de la pastoral de la salud. ¿Qué le quiso decir? Que en vez de confortarlo, en vez de animarlo, o capaz de en vez de hacer silencio, lo llenaron de cosas, ¿no es cierto? Hablándole del sufrimiento, de todas las cosas que pueden hablar uno cuando lee mucho sobre cómo visitar a un enfermo, pero una de las disposiciones es respetarlo, hacer silencio, estar como María en la cruz. Y de alguna manera lo hizo como un chiste, ¿no es cierto? El ser que vamos a servir es un ser dotado de una infinita dignidad que debe ser restaurado, pero de libertad condicionada por las heridas que ha recibido. Cuando uno ha trabajado en lugares donde hay adictos, esto lo experimenta permanentemente. Y muchas veces, ahora después vamos a seguir, muchas veces no se consigue ni nada. ¿Por qué? Porque la puerta se abre desde dentro. O sea, la puerta de la ayuda, hasta de recibir ayuda, la persona que esa es sagrada, que es tierra sagrada, la abre si quiere. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. No, tenemos que estar preparados para las frustraciones. Tentaciones del voluntariado. Acá es lo que yo les quería compartir. En primer término, no poner la oración en primer término. O sea, esa sería la primer tentación del voluntariado o del voluntario. ¿Por qué? Porque nosotros somos enviados, alguien nos envía. Y entonces ahí puse, ¿quién es nuestro jefe? Hagamos una comparación. Si la iglesia fuera una empresa, Jesús sería el dueño de esa empresa. Y una empresa donde los empleados no hablan con el patrón es una empresa que va destinada a la ruina. Bueno, hago esta comparación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que siempre poner la oración en primer término de cualquier cosa que hagamos, pero, evitando los dos extremos, huir de la oración y huir de la acción. La oración contemplativa, la oración de cualquier naturaleza, les aseguro que nos moviliza a hacer algo por el otro. Entonces, eso es la primer tentación, no poner, por eso nosotros no somos una ONG, porque en una ONG, supóngase Médicos del Mundo, que es una ONG preciosa, no se van a poner a rezar antes de salir a la calle, van a salir a la calle. Son cosas, digamos, evidentes, pero las quiero compartir porque uno a veces ha colaborado con lugares donde no se reza, pero uno sí tiene que rezar. El voluntarismo. El voluntarismo es un defecto que consiste en creer que todo se hace voluntariamente, soplar y hacer botellas, dice el dicho, improvisar. Y sin embargo es dotar, además de rezar, aprender, tener herramientas, capacitarse. Por eso hay un dicho que se dice mucho, que se atribuye a San Vicente de Paul, que es el bien hay que hacerlo bien, no hay que hacerlo de cualquier manera. A mí, como ejemplo de voluntarismo, tengo millones, pero el más cómico que experimenté en grupos fue en mi parroquia. Resulta que no sé por qué apareció una antena de radio. Entonces hubo un muchacho que vino a una reunión y dijo, ay, ya podemos hacer una radio, tenemos la antena, como si fuera digamos, una cosa que la radio se hace con solamente la antena. O sea, él ya creía que por tener la antena
ya tenía el campo abierto para hacer una radio. Y de hecho la radio todavía no se hizo, a pesar de que tienen estudios y tienen un montón de cosas y no se hizo. Bueno, otra tentación es olvidar la misión de la organización. O sea, la organización está para servir al hombre, no para servir a la organización. Eso es una cosa muy obvia, pero se olvida. Por ejemplo, el hospital se creó para servir a los enfermos, no para, de alguna manera, que el médico tenga unos puntos más en su currículum, que, por ejemplo, muchas veces vemos, lo cual está bien, pero a veces se abusa, que están en jornadas, que están en un montón de actividades que les dan prestigio y que después se olvidan de para qué están, que están al servicio de los, de los enfermos. Bueno, así nos puede pasar a todos. La escuela también puede pasar lo mismo. Toda la organización tiene que replantearse siempre para qué fue creada. Y solidaridad y subsidiariedad. Que nosotros seamos solidarios con el hermano no quiere decir que no lo ayudemos a que él se pare y ande y se ponga de pie, en el sentido que subsidiariedad es acompañarlo a que haga las cosas por sí solo, no hacerlo dependiente del voluntario. Y eso también es una tentación muy grande, porque como el ego no está dominado, entonces nosotros nos encanta tener esclavos o gente que, digamos, que dependa de nosotros. Si nosotros estamos sanos, tenemos madurez espiritual y todo lo demás, lo que más vamos a querer es que se valgan por sí solos. Bueno, algunas actitudes a edificar, o sea, lo que nos falta. Somos pobres y necesitados ayudando a otros pobres y necesitados, no somos Superman. O sea, eso también. Acá vengo yo que voy a solucionar todos los problemas de la gente. No, yo presto mi tiempo, soy un pobre al servicio de otro pobre. Yo también tengo carencias, yo también, de alguna manera, ¿por qué tengo empatía con el otro? Porque también paso las mismas necesidades, otras necesidades, pero también las cosas que a mí me afectan. Y otra de las cosas que hay que edificar es la tolerancia a la frustración. Nos alimentamos de fracaso. Tolerancia a la frustración quiere decir que muchas veces invertimos horas, meses, años en una persona y esa persona va a seguir diciendo que no. Y nosotros acá en Buenos Aires conocemos un caso en una mujer muy, es mediática esa mujer, porque por la obra heroica que realizó, que si alguno lo quiere que se la cuente, no la voy a difundir, pero es muy conocida su situación, por esa obra que hizo, tan, digamos, heroica, quedó al margen de su propia familia, su familia no la reconoce, y se fue a vivir a un hospital. Hemos hecho lo imposible para que se vaya a vivir a otro lado, lo imposible, lo inenarrable. Hemos invertido, no solamente yo, sino eso fue una tarea que me encomendó el párroco antes de la pandemia, a ir a verla, a proponerle alternativa, qué sé yo. Ella decidió que se quedaba en el hospital a vivir y vive en La Guardia. Y el hospital, digamos, no la echa y bueno, ahí está. Por eso nos alimentamos de fracaso. Eso lo aprendí en el hogar de Cristo. Nuestro pan son las lágrimas. O sea, nuestro alimento es el fracaso humano, ¿no es cierto? Que nosotros quisiéramos que todos estuvieran bien, que todos los adictos se curaran, y bueno, eso a veces no pasa. Bueno, y para finalizar, les voy a proponer, como me gusta ejemplificar en los santos. No sé si ustedes lo conocen a San Pedro de San José Betancourt. Él vino de Islas Canarias, se estableció en Guatemala, era una persona muy piadosa, ya sus padres eran personas piadosas, religiosas, su mamá componía coplas religiosas, estamos hablando del 1600, vino y se estableció en Guatemala. Eh, Era terciario, se hizo terciario, tuvo muchos amigos terciarios,
cómo ejerció su carisma. Él profesó en la primera regla que hubo en la orden, que es la de, si no me equivoco, la de Nicolás IV. Eh, Era misionero callejero. Ahora después le voy a mostrar un símbolo con el cual se lo canoniza, se lo identifica. Era catequista de niños, socorría a los pobres, a las prostitutas, a los encarcelados, a los enfermos. Era ayuda, era muy amigo. Los sacerdotes, como era tan sabio y no era religioso, digamos, no pudo ser cura, él quería ser cura, pero fallaba en el latín. Entonces no, siempre lo bochaban y decidió seguir como laico. También socorría a los animales, o sea, incluso hacía pactos como San Martín de Porres para que no molestaran los animales, especialmente las ratas. Tenía muchos amigos y benefactores, también detractores, y fue el fundador, terciario él, de la primera orden religiosa americana. ¿Por qué? Porque él detectó una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Y fíjense lo que es la vida y la historia y las necesidades. No había hospitales de convalecientes, no había lugares donde una persona, había muchas órdenes hospitalarias. Por ejemplo, la de San Juan de Dios estaba en esa época en Guatemala, pero cuando el enfermo recuperaba la salud, probablemente quedara en la calle. Entonces, de todas las cosas que él vio, se dio cuenta que lo que más importaba era que hubiera un hospital de convalecientes o residencias de convalecientes. Y entonces, ¿qué dicen? Estableció, se adelantó a su época porque la catequesis la daba con métodos renovados, estableció servicios sociales y el hospital de convalecientes. Sus escritos espirituales son de una agudeza y profundidad inigualables. Eso lo dice el directorio franciscano donde tomé esto. Bueno, y escribía coplas. Y fíjense, concédeme, buen Señor, fe, esperanza y caridad, y pues que sois tan poderoso, una profunda humildad, y antes y después de Cristo, que se haga su voluntad. Fíjense que en verso es la oración ante el crucifijo de San Damián, ¿no es cierto? Con la humildad a cuestas. Bueno, esto es lo que les quería contar hoy del voluntario y el voluntariado, y esta es la imagen. ¿Por qué está con la campanita? Porque él iba por la noche evangelizando, hablando de Dios, capaz que hoy no lo haríamos, pero de alguna manera vemos los hermanos evangelistas que se ponen en las plazas y hablan con los megáfonos. Bueno, él iba por las calles de la Antigua, que es la capital de entonces de Guatemala, y, y llamaba a la conversión. Y así acogía prostitutas, gente con muchas necesidades y nunca le faltó nada y también, como conocemos de Mamantula y de tantos santos, multiplicó muchísimas veces la comida. Además está decir que los primeros biógrafos fueron los curas que él conoció, o sea que enseguida se introdujo el proceso de beatificación y ya les digo, es un laico que todavía hoy nos cuestiona, como el otro día comparé, digamos, el otro día era un laico intelectual o sanán, hoy es un laico indocto, aparentemente indocto como San Francisco. Bueno, muchas gracias y esto me lo pueden pedir y estoy abierta para que veamos lo que me quieren, si alguna pregunta, alguna sugerencia, algo. Estamos en tiempo, gracias a Dios. Sí, 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 ¿me escucha? sí, te Una escucho. pregunta, una Decime. pregunta. ¿Todos podemos ser voluntarios? Bueno, yo te voy a explicar algo que nos pasó en eso que armamos en el hospital. Para ser voluntario yo diría que hay que tener empatía, hacernos cargo de las necesidades del otro y destinar un mínimo de tiempo si lo podemos destinar. Pero también pasó lo siguiente, en el hospital nos combinamos a hacer un voluntariado donde hay un grupo de gente que no va a hacer ninguna acción, digamos, explícita. O sea, no va a haber a ningún enfermo,
no va a ver a nadie, o sea, pero sí está atento, y yo lo considero un voluntariado, digamos, pensando en Carlo Cutis, pienso que es un voluntariado informático. Está en el grupo atento a si hace falta, si puede dar una dirección, si puede dar, indicar a dónde ir a comprar algo, ir a buscar una silla de ruedas. ¿Me explico? Porque es gente que tal vez está muy ocupada porque está sosteniendo su vida familiar, no puede dedicar nada, pero sí puede estar atenta a las necesidades. Y yo diría que es un umbral tan necesario de llenar como el de cualquier. Por ejemplo, otro voluntariado es el de hacer trámites por teléfono, por internet. O sea, en este momento hay gente que está haciéndole trámites a otra gente que no sabe manejar informática. Lo ideal sería que todos pudiéramos hacer que las personas fueran autoválidas, que no fueran analfabetas digitales. Eso también hubo un proyecto en mi parroquia que se realizó, pero si no esa persona no puede, hay gente que lo puede hacer como en su casa también, y eso también es un voluntariado. Tiene que estar articulado con alguien, porque también lo podrías hacer solo con la vecina de al lado, o sea, la vecina de al lado no tiene que le haga un trámite, lo hace, pero la idea del voluntariado es hacerlo, potenciar los talentos que todos tenemos y hacerlo más eficaz. ¿Me explico? Entonces, ya les digo, todos si tienen ese buen corazón y se quieren capacitarse, pueden ser voluntarios. Hola, Sí, hola. Yo sí, quiero Alexis. compartir algo, hermana María Cecilia Gabrieta, con respecto, yo le llamo, con todas estas que estás compartiendo, los ojos del voluntariado. Con respecto acá, yo utilizo casi la mayoría de las, para decir otra vez, Topama, de un hermano que me conoce, y una hermana, una aplicación que se llama MyAce. MyAce es lo que hace que prestan, es los ojos del voluntariado, pues son personas que yo uso esta aplicación para que ellos me puedan ayudar a ver a lo que yo no veo. Por ejemplo, un prospecto, un texto, etcétera, algo que se me perdió en el piso, distintas ocasiones, algo que nos impide ver. Y es todo a nivel de una aplicación mundial, que son todos voluntariados, son personas que cuando uno accede a esa aplicación por primera vez dice, quiero ser voluntariado o quiero ser o usuario. Yo tuve que aplicar la palabra usuario. Y después, por ejemplo, todos los que ven tienen que pulsar quiero ser voluntariado. Y es interesantísimo eso porque es de todo el mundo y cuando uno le ayuda, se queda con la voz de la persona del voluntariado que prestó sus ojos para que te pueda ayudar a reconocer, a leer un texto, una fecha de vencimiento de un paquete o de un medicamento, etcétera. Y cómo eso se expone al voluntariado, ¿no? Persona que vos desconoces y estás prestando sus ojos, algo que vos no te impiden ver. Y segundo, eh, eso yo lo puedo compartir, la aplicación, cuando te da la accesibilidad. Yo pensé en nuestra orden, pero viste que a veces hay distintas miradas, entonces uno se queda con eso, ¿no? Que ojalá que yo pueda enviarles al grupo la aplicación y bueno, a ver quién se anima a hacer voluntariado. Es solamente es que leerle a la persona que cuando llama, le va a llamar en cualquier momento, por eso es el voluntariado de las 24 horas. Claro. Te pueden llamar de Colombia, gente de Brasil. Yo tuve la que me prestó sus ojos, fue una de México. Y uno se siente, digamos, agradecer por ser una persona inclusiva, por estar en el voluntariado, porque las 24 horas tenés que estar ahí, porque te comprometiste, algo que vos ahí dijiste. El compromiso es, y creo que ambos se sienten eh, gratificante, ¿no? Y segundo lugar es esto de los ojos del voluntariado. Una persona ingresada, esto me comentaron desde de mi institución, tenemos acá un hospital grande acá a nivel, en el Chaco, perdón, y necesitaba la ayuda de poder ir a la guardia. Y siempre
nos fijamos, o ustedes se los fija, se los mira por el aspecto. Era una persona que estaba un poco desalineada o situación de calle, y era, pues, quería la ayuda, ¿no? ¿Dónde estaba la guardia? Porque se sentía mal, tuvimos altas temperaturas de calor, y uno miraba, esta persona que me daba esta situación, uno miraba para arriba, el otro para abajo, el otro para la izquierda, el otro a la derecha, no le querían dar la ayuda, la asistencia. Entonces, esta persona que tiene los ojos ya del voluntariado le dijo, ¿qué necesitas? Bueno, es por aquí, te acompañó. Por eso hay que tener ojo clínico, como se dice, del voluntariado, ¿no? Y también los oídos del voluntariado, porque a veces hay que aprender a escuchar, aprender a oír, y todo es un aprendizaje. Por eso es ojo del voluntariado también. Saber también tener el modo de pensar en el voluntariado. Eso quería compartirles. Gracias, Alexis. Qué lindo. Hola Ceci, buenas tardes, pase Hola, bien. pase ¿Qué bien. tal? Dos preguntas. Dale. Una, cuando Raúl, que está aquí atrás, pregunta qué día es el Día del Voluntario. Y segundo, en una de las diapositivas, en las primeras del Power, dice el voluntariado presta un servicio por un tiempo acotado. Si nos puedes ampliar un poquito más esto. Sí, yo les digo honestamente, no sé, cada voluntariado tiene un servicio, o sea, un día, perdón, de celebración, así que yo no conozco el día en general. Sería una buena pregunta para investigar, porque yo no sé si hay un día del voluntario. Puede ser que las Naciones Unidas hayan generado algún día, pero la verdad que desconozco. Creo, si Eh, no me equivoco, es el día de cuando fallece Santa Madre Teresa de Calcuta, si no me equivoco. Puede ser, puede Porque ser. nosotros tenemos también en la institución voluntarios, y nosotros, cuando es el día, creo que los saludamos en el día se conmemora el día de cuando fallece Santa Teresa de Calcuta. Está bien. Bueno, la pregunta que me hacía, o sea, lo que dije parece una contradicción, porque en modo voluntario estamos siempre. Es como la disociación entre la fe y la vida. O sea, vieron que los papas siempre nos critican, hacen la llamada de que el cristiano tenga una sola forma de ser, en pensar, en hablar y en hacer, o sea, que sea todo coherente. Entonces, por un lado, el voluntariado es una actitud de, digamos, de empatía, de solidaridad, de todo lo demás. Ahora, si uno quiere trabajar en un voluntariado, tiene que, de alguna manera, pensar en dar un tiempo acotado. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces los extremos son muy malos, y muchas veces vemos que otra de las tentaciones, no la puse, es la del activismo. Aunque a ustedes les parezca mentira, hay mucha gente que hace del voluntariado un proyecto de vida, pero enfermizo. ¿Me explico? O sea, está siempre en el centro, y en realidad uno, como dije, repetí, uno es un pobre que tiene una vida, tiene una familia, tiene que tener esparcimiento, o sea, puede ser que haya grados de compromiso en distintas épocas de la vida, pero las personas que de alguna manera toda su vida gira alrededor del voluntariado o del servicio, si no están bien paradas, hay algo de patológico, diría. Entonces, y aparte es a ver, nosotros nos autoformamos. El que de alguna manera, el que toda la vida es así, está, digamos, en actividad, digamos, una de las tentaciones también del apostolado, el activismo. Eso hay un libro muy lindo de un sacerdote jesuita chileno, que ahora no me viene el nombre, pero que
parecería ser, cuando uno tiene el activismo, que uno es el piloto y Dios es el copiloto. ¿Me explico? Eso lo dice este sacerdote jesuita. O sea, nosotros somos siempre enviados y somos siempre dependientes y siempre tenemos que pensar en que somos pobres ayudando a otros pobres, que no somos la dama de beneficencia que se inclina hacia el pobre. Por eso, cuando parece una contradicción, pero la forma de ser nuestra tiene que ser empática, o sea, sería una incoherencia que uno fuera voluntariado en la parroquia y no atendiera la necesidad del vecino. O sea, eso sería una incoherencia. Pero lo ideal es, de alguna manera, prestar un servicio sin desligarse de todos los demás compromisos que uno tiene. Tal vez cuando uno se jubila, el voluntariado puede ser eso que reemplaza la vida activa. Y también ahí está buenísimo que el voluntariado sea un proyecto de vida. Porque así como dije que el bien hay que hacerlo bien, también hacer el bien hace bien. ¿Por qué hace bien hacer el bien? Porque nos crea vínculos, nos mantiene activos cerebralmente, nos mantiene en forma de no achancharnos y jubilarnos de la vida. O sea, honrar la vida en una palabra, ¿no? O sea que si una persona, porque está jubilada, puede dedicarse más tiempo, eso está perfecto. Lo que yo hablo es de que muchas veces hacemos dioses y me permito contarles una anécdota. Yo tuve de compañero en la facultad como profesor un bombero, el director de un cuartel de bomberos de la zona sur. Y bueno, esas charlas que hay en la sala de profesores, qué sé yo. Y él me contó, ¿vos te crees que los bomberos son todo lo altruista que vos te pensás que son? O sea, los bomberos, la mayoría, tiene un montón de problemas psicológicos y lo que se ve de afuera no corresponde a lo que internamente vemos en el cuartel de bomberos, en el grupo humano llamado bomberos. ¿Me explico? O sea, con esto le quiero marcar que de alguna manera de todo podemos hacer un Dios. O sea, esos bomberos, él me contó un montón, un muestrario de problemas psicológicos, desde querían rajarse de la casa, querían tener una doble vida, y después cuando lo llamaban, sí, iban a atender el incendio, pero me dice, no te creas que los bomberos son lo que vos pensás que son. A mí me dejó así. Así que bueno, eso es lo que quería, no sé si te contesto. Sí, perfectamente, gracias. Aquí viene Charlie también para otra pregunta. Dale. Hola, Hola, ¿cómo te va? ¿cómo estás, Ceci? Pregunta, ¿ser apóstol, ser misionero es sinónimo de voluntario o al revés? Bueno, mira, el otro, Y sí, sí. la segunda, ¿el misionero puede tener un sueldo? El misionero, digo, el voluntario, ¿puede tener un sueldo o tener un pago o el voluntario es impago? Son las dos Bueno, preguntas. yo te cuento, te cuento la experiencia. El otro día salió un artículo en la Leteia. Vieron que hay muchas páginas de formación y una se llama Leteia. Y justamente me cayó muy mal el contenido de eso, porque es la primera pregunta que me haces. Diferenciaba voluntariado de misionero. ¿Y por qué? En realidad el voluntariado, como yo lo estudié, ojo, yo estudié, me capacité en formación teológica de Quilmes y forma parte de la misión de la misión del bautizado, ser voluntario. Es un constructor del reino. Cuando vos estudias voluntariado social católico, dictado por el Instituto San Agustín, con el material que yo tengo, del cual estoy basándome, dice lo siguiente: un voluntario es la expresión de la misión del bautizado. Así que no hay, para mí, discúlpenme, no hay ninguna diferencia. Todo tiene que ver con todo.
O sea, porque en realidad si vos lees la Fratelli Tutti, te va a quedar re claro todo esto. Porque un voluntario es uno que es buen samaritano, que practica todo lo que el Papa aclara sobre el buen samaritano. Creo que es el capítulo 3 de la Fratelli Tutti. Y después la otra pregunta era si puede recibir un pago. Sí, así es. Bueno, si recibe un pago, acá en Argentina hay una ley de voluntariado. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en un momento dado se tuvo mucho miedo y de hecho ha pasado que personas que eran voluntarias le pedían plata a la entidad. Yo conozco un solo caso en el ACNUR, que son los que trabajan los escalabrinianos. Un cura le dio de trabajar a una persona que no tenía dinero, un inmigrante, y para no darle la plata gratuitamente le dijo que barriera la vereda. Y lo tuvo que indemnizar, porque con la industria del juicio, a ese inmigrante le hizo juicio al cura y resulta que tuvo que pagar la organización. Esas cosas generaron la ley del voluntariado para diferenciar si vos haces las cosas por una paga o no. Si te pagan ya no sos un involuntario. Por eso lo dije al principio, no es un esclavo el voluntario. Muchas veces pasa, pero cada vez menos. Ahora, eso de los juicios, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y teniendo mucha gente que cuenta, no ha pasado de gente que siga haciendo juicios a las entidades donde son voluntarios. Ahora, ¿puede recibir una paga? Yo les cuento una parte que es una praxis. A ver, una praxis, una práctica. Cuando uno trabaja en Cáritas, se ven varias opciones. Los mismos sacerdotes y me tomo como ejemplo lo que pasa en las parroquias digamos, de barrios carenciados. Muchas veces el que presta un servicio tiene el poder, digamos, o la bendición de llevarse algo para él. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el que de alguna manera está atendiendo las necesidades del otro es tan necesitado como el que está atendiendo. ¿Me explico? Esa es la lógica que se da en algunos lugares. En otros lugares eso está mal visto, ¿no es cierto? Yo te cuento las praxis que conozco. Ahora, dicho de otra manera, muchas veces las personas que vos ayudás te quieren dar algo. Y yo en lo personal lo he aceptado. Por ejemplo, le compro los remedios a una señora y la señora me dice, mira, yo esto no lo voy a usar, lo pedí porque Pami me lo da gratis, entonces yo se lo acepto. Puede ser que lo use yo, pero si no lo uso, se lo doy a otro. Y muchas veces, o te pueden colaborar con un viático, o sea, muchas veces le vas a hacer un trámite a alguien y la persona eso es una cosa que hay que ser un artesano para ver si corresponde. No, si la persona nunca pedir nada, esa es la posición de todos los voluntarios. Pero si esa persona te quiere dar algo, aceptáselo, porque es una forma de que esa persona se dignifique. Por ejemplo, nosotros en el hospital tenemos una hermana franciscana que le corta el pelo a muchos enfermos. Nosotros en el grupo ponemos, mira, visitamos a fulano y necesita un corte de pelo. Bueno, una vez la hermana aceptó lo que le quería dar de colaboración y lo puso en la caja. ¿Me explico? Pero yo no hubiera, o sea, todo cuesta, ¿no es cierto? Y aparte el Evangelio mismo dice que el que trabaja merece su salario. O sea, no es una imposición, no es un sueldo, pero es una colaboración de alguien que es un hermano. O sea, porque yo partí de la base que somos pobres ayudando a otros pobres, hermanos ayudando a otros hermanos. Así que eso es la praxis que a mí me parece que es correcta. Porque también ponerse en un extremo, digamos, tan rígido,
tampoco es humano, ¿me entienden? Distinto es cuando se roban las cosas de Cáritas y las venden a beneficio propio, ¿no? O sea, eso ya es un extremo que también se ve, pero que no corresponde. Pero si te, o sea, no sé si te contesto y si alguien quiere opinar algo, por ejemplo, Verónica, no sé si tenés alguna opinión para aportar. Gracias. De nada. No, no, estoy aprendiendo mucho, pero es verdad que no, no, todas las cosas que estuviste diciendo ahí, este ejemplo es así. Sos- Mucha gente que necesita ayuda, pero bueno, también busca beneficiarse, digamos, o ayudarse a sí misma y por ahí a veces egoístamente solo ve la necesidad en su grupo familiar y en sus cercanos y no ve lo de los otros, pero bueno. Sí, tal cual. Hola, José. Hola Ceci, ¿cómo estás? Te escuché todo, me encantó. Ayer di clase en la Facu, aquí en Santiago, yo doy clase de teología, y pregunté de 38 chicos cuántos chicos hacían voluntariado, porque yo tengo una clase práctica al año que es la visita del grupo de los trasplantados, de gente que ha donado órganos o ha recibido o está en lista de espera. Siempre es muy fuerte el encuentro y ahí aprovecho para sondear cuántos el voluntariado. Bueno, felizmente 2 chicos y coincidentemente son 2 chicos voluntarios de la comunidad de las hermanas dominicas, que ellas no tienen grupo misionero, directamente tienen voluntariado. Entonces como es más amigable y bueno, la gente se suma muchísimo. Así como el eco de esto que decíamos del voluntariado o la ayuda, yo creo que hoy la iglesia, por lo menos esto yo lo sé, lo puedo comentar porque estamos ad Ecclesiam, ha tomado más compromiso sobre la misión y el trabajo en la iglesia, y el trabajo de los misioneros y de los voluntarios, por supuesto. Yo tengo una amiga que es misionera permanente enviada por la Arquidiócesis de Buenos Aires aquí. Está viviendo en el Caburé, un lugar, chicos, sin agua, agua contaminada con arsénico, durísimo. Está actualmente, es la primera mujer que podríamos decir que es como párroca de una comunidad. Tiene mi edad, Sabrina Brinsky. Y la arquidiócesis tiene un convenio donde la parroquia de origen y la arquidiócesis de Buenos Aires le dan una ayuda, pero ¿para qué? Para costo de movilidad, ¿me entiendes? Porque visitar las comunidades por ahí no es fácil. Y, y bueno, pero a ver, también hay otro concepto, o sea, no es plata del cura o del arzobispo de Buenos Aires, es plata de las comunidades, ¿no? Entonces, hay una conciencia como decir, bueno, entre las comunidades sostenemos a un misionero, o sea, porque ¿de qué vive? ¿No? Está bien, enseña, ahora creo que dejó de enseñar, pero si no, ¿de qué vive Sabrina? ¿No? Entonces, si se dedica full time a la misión, digamos, al pastorear, ¿no? Entonces, bueno, como que yo creo que me impresionó que por lo menos la Arquidiócesis de Buenos Aires tomó esa iniciativa. Yo la verdad que una mujer laica, encima sin ningún tipo de institución que la vale, porque no es hermana de ninguna comunidad, nada, es laica, de una parroquia de la parroquia Santa Sofía ay, Barat. ¿cómo es? Sí, Santa Barat. Magdalena Sofía Barat, sí. Eso mismo, bueno. Qué bueno. Bueno, ¿Mm? ojalá crezcan los números de voluntarios de alguna manera, porque, bueno, sería genial, porque somos trabajadores para restablecer la justicia, somos trabajadores al servicio del reino. Todo eso, por eso sería, me parece que hacer esas diferencias entre apostolado, misión, voluntariado, me parece que no suma. ¿Me entienden? Porque cuando además, a ver, hay una frase de Pablo VI que dice, evangelizar, porque a nosotros nos queda siempre el prurito de que si no hablamos de Jesús, si no anunciamos una teología o si no hacemos, no estamos cumpliendo con el mandato. Y dice Pablo VI en algún lado que evangelizar es pasar de condiciones menos humanas a más humanas. Entonces, el anuncio del Evangelio comprende pasar, porque lo que importa es, digamos, como dice tantas veces el Papa, el hombre hoy está herido
de todas formas, por las ideologías, por las tentaciones de todo tipo, por un montón de... Es un hombre caído, un hombre que hay que rescatar y por eso nos compara con un hospital de campaña. Cuando estás en un hospital de guerra, no le preguntás nada, lo que tratás es... Por eso lo lindo de nuestra iglesia es tantas respuestas a los problemas de la sociedad que estamos viviendo, ¿no? La pastoral del duelo, la pastoral de tantas situaciones concretas, pero en realidad todos somos voluntarios. Eso es lo que a mí me enseñaron, yo transmito lo que me enseñaron y lo que viví. ¿Algún hermano más que quiera hacer una acotación, hacer una pregunta sobre la temática dada por Cecilia esta tarde? Erika, Hola, buenas tardes. Tal vez esta pregunta es repetida, perdón, porque justo se me cortó internet cuando estabas, Ceci, todavía en la presentación y en una de en una de las imágenes pusiste algo de no comenzar con la oración. no, lo puse como la tentación del voluntario de no poner a Dios en el centro. La oración es un signo de que vos sos un enviado. O sea, yo lo veo la oración como digamos, la expresión máxima de que yo me comunico con el que me envía. O sea, lo digo de una manera capaz que no lo dice ninguna persona, yo lo siento así. O sea, si no, yo lo comparé con la empresa, como que el dueño de la empresa es Jesús, y si una empresa, el empleado no charla con el patrón, la empresa se va a pique. Esa es la idea del sentir que la oración. Ahora, mucha gente se excusa en la oración para no hacer nada. Y también es Entonces, malo hacer cosas te sin orar. referías entonces a la oración personal, Personal, claro, previa del obviamente. voluntario antes de hacer el servicio. Sí, la oración que forma parte también de la vida del cristiano. Muchas veces en los Perfecto, voluntariados hay que rezar, también es lindo rezar con las personas que van a pedir ayuda, a veces se puede, y lo diferencié de los que son de otro tipo de voluntariados laicos, que no tienen convicciones, aún son agnósticos, ateos, y que con ellos tenemos que trabajar, tenemos que buscar trabajar juntos, no marginarlo porque ellos no son de nosotros, o sea, ellos y nosotros, no, todos. Como dice el Papa también en la Fratelli Tutti, fíjense cómo habla de los que no son cristianos en el voluntariado. Así que eso quería decir. perfecto. No, no lo había entendido, que era tentación de no caer en no centrarse en la oración o no iniciar con la oración. Claro, Eh, También comparto que, bueno, en Corrientes, antes de la cena, de servir la cena, hay una oración que se invita a todos obviamente ahí están incluidos voluntarios y los que van a comenzar a cenar y es un momento en que reconozco que por ahí también se aprovecha por ahí para como un eh, misionar o hacer ¿no? Pasa un poco de una oración de agradecer los dones de la comida, sino que también por ahí nos podemos pasar, ¿no? Siempre me quedo pensando en eso, cuál sería el equilibrio, ¿no? Una oración que sea, que no esté con una intención de evangelizar ahí, ¿no? Que es como delicado, porque es el momento justo que vamos a iniciar la cena. Y eso, bueno, me lleva siempre a preguntarme, ¿no? ¿Hasta cuál sería el límite, ¿no? De una ayuda y una evangelización así, ¿no? Hablada, digamos, ¿no? Una prédica ahí, no caer ahí. Y lo otro que quiero compartir es que
como no podía entrar bien todavía, me puse a buscar algo que te escuché, que es sobre las leyes, que no sabía que había unas leyes de voluntariado, así que gracias. Sí, Derechos sí, y obligaciones sí. que encontré, y entre lo que pude leer, habla sobre abstenerse de recibir algo, ¿m? De recibir compensación, como y también menciona lo de inscribir el- la acción, ¿no? Inscribirla, y como que, si bien a eso no estamos acostumbrados, porque generalmente nuestras acciones están vinculadas directamente con la iglesia, pero me parece interesante ir descubriendo esto, y cómo poder eh, conectarnos con las legislaciones vigentes. Sí, vos decías, lo primero que dijiste, lo del el voluntariado de no recibir. Bueno, la ley, ya te digo, marca un montón de cosas. Yo no creo que para mí es una ley que no se puso en funcionamiento, ¿no es cierto? Porque no hubo necesidad, era dar un marco para que nadie se pase. Pero me olvidé el primer comentario que hiciste, que te iba a comentar algo. Ah, no, lo de hablar y rezar y todo eso, el límite. Eh, Hay algo que nosotros tampoco tenemos en claro, o no lo percibimos, como que estamos evangelizando con los gestos. ¿Por qué les digo? Porque nosotros en la comunicación es un 10% en palabras y un 90% en gestos. Entonces, cuando vos a una persona, nos ha pasado en el hospital, que está sola en el mundo, porque si quieren ir a las periferias, tienen que ir a un hospital público. O sea, que está absolutamente sola en el mundo, abandonada de todo el mundo. Cuando vos vas y le llevas simbólicamente ese vaso de agua que dice Jesús que no va a quedar sin premio, esa persona identifica perfectamente de dónde viene ese vaso. Porque ese vaso no se lo llevó un enfermero, se lo puede haber llevado alguna vez un enfermero, pero en general no se lo lleva ni un médico, ni un enfermero, ni nada. Se lo lleva un voluntario. Y nosotros, bueno, cuando vos te identificás, sabe de dónde venís. Entonces, nosotros a veces subestimamos la gestualidad como factor de evangelización, y creemos que evangelizar es solamente hacer el discurso o, ¿me entendés?, hacerlo rezar al paciente o qué sé yo. Y cuando vos haces ese gesto la negrura, en la negritud de la vida de alguien, ese gesto solo le está hablando, y le está hablando bien, de dónde venimos. Porque lo primero que nos dicen: ustedes son los ángeles que Dios me mandó. Entonces, bueno, yo no es que en el hospital no hagamos la misa, no vaya el padre a dar la unción. Además, lo puedo contraponer, discúlpenme, me voy a extender 2 minutos más. Lo puedo contraponer con una experiencia para mí nefasta que tuve en un voluntariado donde el sacerdote estaba cooptado por una ideología, donde se había vaciado de contenido el voluntariado, y lo único que servía era para los fines ideológicos, digamos, partidistas de este cura. ¿Me explico? Entonces ahí uno percibía que lo religioso, ahora sí me voy a referir a lo religioso, faltaba, pero faltaba de todo punto de vista. No había grupo de ayuda, no había nada. Y no había ni siquiera una misa. La última vez, después me fui de ese voluntariado, la única misa que pudimos dar en el lugar, que no voy a decir cuál es porque se va a identificar perfectamente cuál es. La única misa que pudimos dar la dio un fraile franciscano, el que es ahora el provincial, que le dije: mirá, el cura, la misa parece que se olvidó de dar misa. O sea, las mesas que daba era solamente para captar gente, pero no como un servicio. Bueno, eso es vaciar, desacralizar el voluntariado, desacralizar la ayuda humanitaria, y es ideologizar algo que nunca se debe permitir ideologizar, que es nuestra fe.
está la tentación, sí, estuvo toda la vida y en toda la historia, de mundanizarnos, ¿me entienden? Pero bueno, en cambio ahora es un servicio donde todos nos movilizamos por valores cristianos, gracias a Dios. Pero eso tampoco obstaculiza que haya gente que si se quiere incorporar pueda hacerlo. ¿Me explico? No, pero dio la casualidad que la capilla fue el nexo que nos condujo a trabajar en estas cosas. Así que bueno, eso se los quería comentar. Bueno, no sé si le estoy dando mucha charla. Si hay alguna cosa que quieran preguntar. Bueno, creemos que no hay nadie más que haga su aporte, su pregunta, hermanos. Antes, que diga bien la tarea. Sí, Sí, aquí nos están pidiendo, Ceci, si puedes repetir o si nos puedes mandar por el WhatsApp y por los correos el tema de ese proyecto que vos has anunciado al principio de la charla, los, buenísimo, las buenísimo. etapas, los pasos, para que lo Eh, podamos recordar y a ver si lo podemos trabajar también y bueno, devolvértelo. sería buenísimo porque la propuesta que les hice es que hicieran un proyecto en base a una necesidad real que vieran y que no esté porque aparte acá hay otra cosa. En general, lo digo en general, no puedo. Si hay alguien que, supóngase que hay una olla popular enfrente de mi casa, yo, la misión del cristiano, hasta que se pueda, es ir a colaborar con la olla de enfrente, no hacer mi propia olla. No sé si me entienden. Entonces, la idea es que sea una necesidad real que ustedes planteen como un objetivo para solucionar una necesidad de alguien que esté en su periferia, en su barrio, en donde usted, en el trabajo, en donde sea. Y yo les hago el cuestionario, le pongo el cuestionario y aunque yo no di todavía toda la logística que la voy a dar la semana que viene, cómo se arma un proyecto, lo que les quería pedir es que armaran eso como un ejercicio práctico. Yo no tengo no les puedo dar ningún título, no les digo nada, pero es lindo profundizar y llevar a la práctica algo y siempre con algo chiquito. A mí, cuando estuve en la Acción Católica, que era muy chica, lo primero que me quedó como chip es metas concretas y realizables. O sea, siempre con los pies en la tierra, las cosas que planteemos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo se los pongo en el grupo y se los pongo en el grupo de correos electrónicos para ver si van trabajando. Y les voy a poner la oración de la humildad de San José, que es un poco, tendría que ser la oración del voluntario. Yo la puse en el WhatsApp, en el PowerPoint y se me borró. O sea, ¿la conocen la oración de la humildad de San José? No, no Bueno, sé si, pero te lo vamos a agradecer que la compartas, lo mismo que el test de la humildad. ese lo Para ver cómo andamos. Para ver cómo andamos. sí, está buenísimo. Lo encontré una vez buscando y hay de todo. En la biblioteca de internet hay de todo, de Google. Bueno, yo les agradezco en el alma porque así crecemos y aparte el otro día alguien me dijo, Enrique fue, vos pensás que todo lo que yo sé son macanas que me mandé. Sí, muy matemático la enseñanza esa, ¿eh? O sea, o sea, porque uno aprende más de los errores que de los aciertos y también de los errores de mucha gente cercana que tuvo mucha buena voluntad de hacer cosas y terminó muy mal. Entonces, bueno, uno de eso puede aprender y capitalizar, así que no me tengan más que por una persona que se equivocó mucho. Bueno, Bueno, Ceci, nos vemos dentro de 15 días. te agradecemos tu valiosa colaboración. Te saludamos desde aquí de Santiago del Estero. Está
casi toda la fraternidad, ahí aparecemos. Bueno, Seguimos este taller de voluntariado y también saludamos a todos los hermanos que están ahí en la pantalla. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos sábado 15 de junio a las 17 horas. Un saludito muy especial. María Elena está cumpliendo años hoy día, así que le mandamos los saludos desde aquí, desde la fraternidad, y les deseamos todos. Arriba la estamos viendo ahí, así que saludos, María Elena. muy bien. Feliz cumple. Bueno, Muchas Gracias. gracias a todos. Gracias, hermanos. Pase bien, y si Dios quiere, en 15 días nos estamos viendo. y les subo el video mañana, ¿eh? Mañana les subo el video de la charla de hoy, ¿eh?